Bienvenidos a todos. Estamos en otra entrevista de Mon Parcours Éducatif en France. El día de hoy estamos con Raúl. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, gracias. Bueno, Raúl, el día de hoy nos va a contar un poco acerca de cómo hizo para estudiar en Francia. Recuerden que nuestra asociación Asofamcol se enfoca prácticamente en promover las historias de latinoamericanos que han logrado estar acá en Francia y estudiar algún área, sea en licenciatura, sea en maestría o sea también en doctorado. Esta sección, como ya les decía, se llama Mon Parcours en France y vamos a empezar entonces con las primeras preguntas a Raúl de ¿por qué Francia? ¿Por qué escogiste Francia, Raúl? Bueno, pues eso fue el resultado de una larga búsqueda. Había tenido la oportunidad de conocer otros países y de estar en seminarios y en universidades en temas relacionados a arquitectura. Entonces me nació la idea de hacer una maestría en el exterior. Yo terminé mi carrera universitaria en Colombia, arquitectura. Trabajé durante más o menos 3 años y después de esto pude, pude buscar maestría. Busqué varios países aquí en Europa. Quería que fuera principalmente en una lengua diferente al español y al inglés. Y otro de los requisitos era pues que me permitiera trabajar, así fuese en medio tiempo, pero trabajar al menos un poco durante mis estudios. Entonces, bueno, dentro de los países que cumplían con esos requisitos estaba Francia y ya pues ahí fue que seleccioné Francia. Entonces, pues el objetivo era en primer lugar aprender el idioma y después hacer la maestría. Era solicitar la visa de estudiante y me permitía trabajar. No recuerdo exactamente, pero te ponen un límite de horas al año. Entonces, lo bueno es que durante el verano podía trabajar en tiempo completo, pues guardar un poco de dinero para el siguiente semestre y así pues me subsidié los estudios. Y en ese caso, ¿averiguabas más universidades públicas o universidades privadas? Yo para ingresar, pues mi primer estudio fue francés. Eso lo hice en la universidad pública. Y después hice mi estudio de arquitectura y eso lo hice en una école superior, que es público, pero es más relacionado hacia el Ministerio de Cultura y pues tiene una parte también privada, por decirlo así. Mm. Comprendo. ¿Y cómo hiciste para buscar la información acerca de cómo migrar a Francia? ¿Hubo un organismo específico, una página específica donde buscaste? Exacto. Bueno, yo estaba trabajando en Colombia, no tenía mucho tiempo para ocuparme de todas estas diligencias que hay que hacer para solicitar el visado y buscar la información. Entonces, a través de una agencia que ayuda pues a orientar a las personas en encontrar sus estudios, proponen diferentes destinos. Entonces, yo me contacté con ellos y ellos me ofrecieron, pues les pregunté si tenían Francia. Entonces tenían Francia en varias ciudades y pues yo quería una ciudad pequeña. Entonces inicié, pues cuando llegué estuve en Nantes, que es una ciudad al oeste, es una ciudad mediana. Y ahí inicié mi estudio de francés y ellos me ayudaron pues a hacer los documentos, a depositarlos porque pues todo se hace en línea y a tener la aprobación en primer lugar de la universidad. Ellos te envían una aprobación de tu solicitud y con esa aprobación es que se tramita la visa. Claro, digamos que escogiste Francia por esa parte que te permite tener una visa de estudiante y a la vez trabajar a medio tiempo. ¿Es así? Exacto, con esta visa, con esta aprobación ya puedes solicitar la visa. Debe ser un periodo de estudio superior a
3 meses, si no estoy mal, em, para tener una visa de larga estadía. De lo contrario, si sería un curso pequeño, pues sería en visa de turismo, estudio o algo así. Pero entonces esta solicitud que yo hice era para un año de estudios. Y bueno, pues también hay que tener en cuenta que tú debes demostrar ante la embajada, pues estos son los trámites de esta época, que esto fue en 2016. Entonces, en esta época, pues se debía demostrar una cantidad de dinero por el tiempo que fueras a estar. O sea, te van a dar una visa por un año, entonces necesitabas tanto dinero por ese año. Si fuese menos tiempo, pues sería menos dinero que demostrar. Solo es demostrarlo en una cuenta. Sí. Y digamos que para poder tener la visa te pedían un nivel de francés específico. Para poder tener la visa no me pedían ningún nivel de francés. No, porque pues en la entrevista me preguntaron, yo les dije, no, porque pues para eso voy a ir a estudiar francés. Entonces no tengo ningún nivel de francés. Y esto pues no fue impedimento. Claro. Si digamos que hoy en día, si tú me dices que el proceso lo hiciste en el 2016, ¿correcto? Hoy en día también, pues ya hoy estamos a 2025 y hemos escuchado pues experiencias de latinos o colombianos también que están haciendo el mismo proceso con un nivel de francés cero para venir a estudiar francés en Francia y les han negado mucho la visa porque han tratado como de reducir el número tal vez de visas aceptadas por año y que sea tal vez de personas que al menos tienen un nivel A2 que van a ir a seguir estudiando su idioma, pero que no lleguen de cero porque pues obviamente una persona que llegue de cero se demora más, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo van cambiando cada año las leyes migratorias. Sí, sí, me imagino que las deben actualizar y en esta época conmigo hubo muchos colombianos que llegamos, mm, especialmente a través de esta agencia, a la misma universidad, a estudiar francés y bueno, ya después cada quien fue haciendo su parkour como quisiera, pues yo después de esto fue que encadené con los estudios de arquitectura. Ok, entonces hiciste tu curso durante un año y ¿en qué momento empezaste el proceso de inscribirte a la universidad para arquitectura? Ahí es bien importante aclarar que fue el problema pues que a mí me pasó, es que al ser estudios de arquitectura no está en el mismo marco de las universidades públicas, que cuando uno va a postularse a una maestría en una universidad pública, debe pasar por una candidatura con unas fechas especiales y o a veces por Parcoursup, bueno, no sé. En todo caso, yo me guié de esas mismas fechas de la universidad pública, pero resulta que el École de Arquitectura pues es independiente, entonces no se acoge a las mismas fechas ni a los mismos procedimientos de la universidad pública. Entonces, pues yo me confié de estas fechas y cuando fui al École de Arquitectura a presentarme, me dijeron pues ya es muy tarde porque las fechas se cerraron en enero y yo fui como en marzo, más o menos, que es cuando se abren las fechas para las universidades públicas. Entonces pues fue muy tarde y ya no, pues aquí es cada año la entrada a la universidad, entonces me tocó esperarme un año más. Pues igual esto, pues lo aproveché, continué estudiando francés, mejorando, porque de todas formas todavía tenía un nivel B1 muy, muy corto. Sí, Comprendo. O sea, claro, porque tú empezaste entonces tu año de estudios del curso de francés en cero y durante un año lograste el B1, no lograste inscribirte a la universidad y entonces me imagino que Francia no te deja quedarte un año haciendo nada. Entonces, ¿qué tuviste que hacer? sí, no, no, exacto, no me podía quedar un año sin hacer nada. Pues me inscribí de nuevo al curso de francés, porque de todas formas, por más que hubiese certificado el B1 con el DELF, que es importante, es un requisito para entrar a la universidad, eh, de todas formas, pues todavía tenía muchos vacíos. Entonces me inscribí de nuevo al curso de francés
y estuve un año, pues, un año adicional mejorando mi francés y preparando, pues, con más tiempo y más dedicación todo lo que exigían para la inscripción al École de Arquitectura, que de todas formas, como no estaba preparado en ese momento, me hubiese cogido pues muy sobre el tiempo, porque en arquitectura pues piden un dossier de documentos y todos los trabajos, es muy gráfico todo lo que uno debe presentar. Entonces esto pues toma un tiempo de preparación. O sea, no es solo como presentar un formulario de inscripción, sino que también tenías que presentarles tú que habías hecho en arquitectura como un portafolio. Sí, porque es para ingresar al nivel máster, entonces ellos deben validarte el pregrado, sí. Buenísimo, porque vieron como que ya tenías una experiencia. Sí, vieron que seguramente pues que ya había estudiado suficiente y que los conocimientos de pronto los pudieron validar, pues también me pidieron las notas de la universidad, carta de recomendación de la universidad, todo esto en francés. Entonces todos estos documentos tocaba tenerlos traducidos y bueno, sí. Claro, y cuando tú estabas en tus 2 años de curso de idiomas de francés, ¿cómo sentiste los cursos? ¿Qué cosas viste que tal vez la metodología pedagógica puede ser diferente a la de tu país? ¿Te gustaron los cursos? ¿Qué era lo que más te gustó? ¿Qué es lo que tal vez no te cuadró mucho? B1 pues certificado con algún examen. Ellos me exigían el DELF o creo que se llama TCF. Entonces me exigían uno de esos dos. Yo tenía el DELF. Entonces, bueno, ¿qué otras cosas? Y me exigían pues el portafolio de todos los trabajos, la hoja de vida. Y en algunos casos ellos se evalúan y determinan si te ponen en el último año de licencia o en el primer año de máster. Entonces, según lo que tú presentes. En mi caso, pues me pusieron en primer año de máster y Buenísimo. Y ya estando en el ECOL, las clases del ECOL en arquitectura, como ya hice, ya habías estudiado arquitectura en tu país, ahora, ¿qué cosas de la parte pedagógica, educativa, ves en comparación con la enseñanza acá de arquitectura y la enseñanza de tu país? en los cursos de francés, en general, yo creo que pues está muy bien. De todas formas, era la primera vez que yo tomaba clases de francés, entonces no tenía pues un punto de referencia de comparación en cuanto a metodología de curso de idiomas ni nada de esto. Pero, pero pues yo siento que estuvo bien, sobre todo que el hecho de tener inmersión en el idioma, en el país, trabajar así fuese medio tiempo, pues esto ayudó muchísimo a mejorar el idioma pues rápidamente, ¿sí? Y pues los profesores son profesores que llevan mucho tiempo, obviamente como todo en toda situación, hay unos profesores muy buenos, hay otros que tal vez no mucho, pero en general pues muy bien porque en un año logré conseguir mi certificado de idioma y pues el segundo año fue más para mejorarme y poder tener tiempo para preparar mis documentos para el École de Arquitectura. Ya, bueno, en esta parte, bueno, una vez que me aceptaron al máster del École, entonces, bueno, pues inició mis clases y sí entró pues con un choque de metodología muy fuerte. Nosotros en Colombia, pues por lo menos de la academia de la que yo vengo, es muy técnico, entonces pues se trabaja mucho el diseño, pero pues también en paralelo se va trabajando la parte técnica y la parte urbana. Y bueno, todo esto son, en mi academia en Colombia son más o menos, pues cuando yo estaba en esta época, por lo menos unas 15 personas por cada clase. Y entre pues un docente o a veces en las clases de taller de diseño teníamos dos docentes.
A diferencia aquí en la academia de Francia, pues tenía clases, por ejemplo, si era alguna clase, eh, por ejemplo, algo de derecho o de urbanismo, cosas un poquito más generales, teníamos clases magistrales de 200 personas. Entonces esto pues era muy impactante porque una clase tan grande magistral no hay tiempo de poner muchas preguntas ni la relación con con el docente pues es realmente muy distante. Pero pues, sí, Muy masivo, ¿no? Enseñanza masiva a muchas personas al tiempo. exacto. Eso, bueno, en el primer semestre del máster tuve un par de clases así y me impactó muchísimo. Los estudiantes me contaban que en licencia es aún más, tienen muchas más clases así. Ya cada vez que va pasando el tiempo, cada vez se reduce más esas clases magistrales y el número pues, de estudiantes. Entonces, pero también por otro lado están las clases de taller o de diseño. Entonces, en estas clases sí son, es muy parecido, más o menos 10 personas, máximo 15 personas, con dos o tres profesores siempre. Y tienen muchas más clases a la semana, más horas de clase a la semana en comparación de lo que yo tenía en Colombia. En Colombia yo tenía como tres clases a la semana de diseño, porque es el bloque principal diseño, y cada clase por ahí de una hora y media o 2 horas. En cambio, en este caso era pues mediodía completo cada clase y eran sí, tres o cuatro. Y pues la diferencia es que en este caso uno tiene un salón propio, entonces uno puede dejar ahí su ordenador, puede dejar las maquetas, puede dejar todos los materiales que utilice. En cambio, pues en Colombia yo tenía que estar con todo el trasteo por todo lado. Em, y bueno, en la clase de diseño y de taller, aquí se toman muchísimo más tiempo para, para iniciar la producción de planos. O sea, en arquitectura, pues tú debes iniciar por plantear un concepto que resuelva una situación y después iniciar a producir planos y maquetas para abordar la problemática desde la arquitectura. Y aquí en Francia, especialmente en el École donde yo estaba en antes, es muy reconocido por darle mucho espacio a la poética y al concepto que se le da del diseño. Entonces pasábamos mucho tiempo alrededor de esto. Teníamos profesores que eran antropólogos, teníamos historiadores, teníamos un montón pues como de puntos de vista diferentes a la arquitectura para abordar una problemática. Y entonces pasábamos mucho tiempo escribiendo, buscándole de mil maneras encontrar el punto hasta que los profesores estuvieran más o menos de acuerdo y vean que lo han sabido encaminar por donde es. En este punto iniciamos la producción de planos y de maqueta. Pues en este punto ya te estoy diciendo que son 2 o 3 semanas antes de tener una entrega final. Prácticamente pasaste todo un semestre, casi el año, en la preparación hasta que uno te dijo sí aprobado, el otro sí aprobado, y luego ya cuando ya tienes que entregar casi el producto, empiezan a trabajar en el producto. Empieza uno a producir planos y maquetas. Entonces, eh, pues tiene un punto positivo y un punto negativo, claramente. Pues porque ellos dicen, o sea, obviamente en tan poco tiempo no vas a tener la misma calidad de planos o de maquetas que lo que haces durante todo un semestre. Por ejemplo, en Colombia uno aborda la temática mucho más rápido y empieza la producción con más tiempo y pues al final termina uno haciendo unas maquetas y unos planos pues más avanzados. En este caso, pues ellos se basan en que esto lo vas a aprender durante la vida profesional, cosa que tiene mucho sentido. La producción de planos y maquetas lo vas a aprender durante la vida profesional. Y sobre todo las maquetas, son muy pocas las personas que salen
de una academia de arquitectura a trabajar haciendo maquetas o que hagan maquetas. Si uno hace una maqueta durante el trabajo, o sea, en la vida profesional, es una maqueta de estudio que te tome media hora haciéndole y ya. Entonces, en realidad, pues no es muy, tiene mucho sentido esta parte, ¿sí? Entonces, sí siento en este punto, pues que sí fue complementario a mis estudios en Colombia, porque pues se reforzó esa parte de la concepción, de la propuesta arquitectónica, que tenga un sentido desde diferentes puntos de vista, no solamente con ojos de arquitecto, sino con realmente para todo tipo de usuario. Y bueno, esto fue muy complementario. La parte artística son muy, pues el Ecole de Nantes es muy artístico, entonces pues nos metíamos en unos cuentos tremendos para poder llegar pues al objetivo, ¿sí? Entonces, en este punto sí cambió bastante. La parte técnica, pues por no decir cero, es muy poco. La parte urbana también muy poco. A diferencia pues de Colombia, que era un poco más balanceado como las tres áreas, entre lo del diseño, lo técnico y lo urbano. Mm. Sí, digamos que ahí hay donde podemos encontrar lo positivo de cuando uno logra estudiar en diferentes lugares del mundo, ¿no? No es que en un lugar sea mejor que en el otro, sino que la visión que tal vez tenías en Colombia, lo que te enseñó Colombia fue muy positivo y luego lo que vino a enseñarte Francia también vino a complementar lo que hoy en día puedes hacer ya en tu parte laboral, ¿no? Sí, exacto. Se complementa y pues cuando inicio yo mi campo laboral aquí en Francia, pues me doy cuenta que los conocimientos de un lado y del otro realmente pues aportan bastante. Y ya me decías después que en tu maestría hiciste una alternancia. Cuéntame cómo fue ese proceso administrativo de hacer una alternancia que pues para muchos franceses hoy en día es lo común, que es trabajar en una empresa mientras que estás estudiando y hacer pues unas prácticas más prolongadas con un salario mínimo. Pero para nosotros los extranjeros hay un proceso administrativo un poco largo que hay que seguir. Cuéntanos cuál fue el proceso administrativo que seguiste. Bueno, sí, para la alternance, bueno, al terminar este máster de arquitectura, pues de École de Arquitectura, tenía que hacer unas prácticas, entonces conseguí prácticas en una agencia de arquitectura pues bastante reconocida en Nantes. Entonces ahí conocí muy de cerca una metodología que se utiliza en arquitectura y en gerencia, gestión de proyectos. Entonces pues me interesó muchísimo esta metodología y al terminar el máster, pues al terminar la práctica, ya he terminado el máster porque era el último año, entonces quería profundizar estos estudios. Entonces, pues se me ocurrió buscar una segunda maestría, aprovechar que todavía tenía mi visado de estudiante. Entonces, pues busqué maestría. Se llama pues gerencia de proyectos de construcción en una école de ingenieros, en un école privado. También hace parte de los écoles superiores. Y entonces pasé una entrevista con este école. Ellos pues me llaman a entrevista, me preguntan todo mi proceso, les envío mi hoja de vida, les envío pues todos los documentos, casi que los mismos que tenía para el Ecole de Arquitectura, más lo del Ecole de Arquitectura, que ya lo había terminado, o sí, ya lo había terminado. Entonces, pues me validaron todo y me aceptaron. Entonces ahí lo único que tenía que hacer era conseguir una empresa que me aceptara para hacer el alternance. El problema es que pues a veces no es muy fácil porque el periodo de tiempo es limitado. O sea, desde que te aceptan hasta que inicias estudios y consigues la empresa, pues tienes como 2, 3 meses para conseguir una empresa. Que además de esto la empresa pues debe aceptar que tú trabajes con ellos 3 semanas y una semana estés ausente en los estudios y la empresa pues debe pagarte un salario y la empresa debe pagarte
la maestría, que en algunos casos los precios pues son elevados porque muchas veces son écoles, instituciones privadas, que era en mi situación pues era así. Entonces pues yo tenía esa oportunidad y busqué por todo lado. En paralelo pues también buscaba empleo normal por si no me salía nada. Y pues la diferencia, no sé si eso ha cambiado, es que en ese momento tenía que pasar como alternance antes de cumplir 30 años, porque después de los 30 años ya es profesionalización y eso implica para la empresa que debe pagarte un poco más y es un proceso diferente porque ya no es tanto como estudiante, sino como trabajador. Entonces, Claro, ahí sí ya no es que estudies un ratico y luego trabajes, sino que la idea es que sea una inmersión profesional full, porque ya eres una persona, vamos a decir, mayor para el Estado y que no está en el proceso de seguir de estudios, sino de solo trabajar. exacto, exacto. Entonces, deben pagarte más. El contrato laboral pues es diferente al del alternance. Y pues no tenía mucho tal vez no sea tan difícil, pero pues no tenía mucho conocimiento, entonces dije como, bueno, pues tengo que hacerlo antes de cumplir los 30 años. Y bueno, pues ya me llamaron a entrevista en una empresa, les gustó pues, mi perfil y todo esto, la experiencia que había tenido en la agencia anterior, y esto fue pues justo el día de mi cumpleaños número 30. Entonces ahí logramos hacer el contrato pues a tiempo y bueno, así se pasó. Entonces me dieron un contrato laboral, o sea, el Ecole de Ingenieros me da los contratos, un formato y la empresa lo llena con los datos de ellos normales, no piden algo del otro mundo. Y yo también pues lleno mi parte, mis datos personales y todo esto para el contrato. Ya el ECOL simplemente pues tramita esto y me entrega a mí una atestación, un certificado de que estoy estudiando con ellos. Claro, como lo que se le llama en el francés atestación de inscripción, que tiene como ya el loguito de la universidad diciendo esta persona está inscrita en esta maestría. Claro. Sí, todo. Ujú, y las fechas y todo esto. Entonces con este documento, pues yo voy a la prefectura para solicitar mi renovación, mi prolongación del título de estudiante. Entonces, de mi visado, sí. Entonces voy a la prefectura y hago todo este proceso y pues sin problema me dan otro título como estudiante y ya. Y entonces inicio a estudiar y a trabajar. Pues empecé primero a trabajar porque ellos tenían como afán. Entonces empecé a trabajar con ellos como 2 meses, como un mes antes, 1 o 2 meses antes, y ya después empecé a estudiar. Entonces, Claro, digamos que ese proceso de los alternantes acá en Francia hoy en día es un auge porque es la oportunidad de los empleadores de conseguir, obviamente, un empleado que todavía es un junior, porque todavía tal vez está aprendiendo, porque es un aprendiz, pero que no le cueste igual que un empleado normal, ¿no? Digamos que este proceso de alternancia, cómo funciona es que el Estado o el organismo enfocado en las alternancias paga un porcentaje del salario del alternante y la empresa paga otro porcentaje del salario. Entonces, con eso para la empresa no es tan difícil o tan costoso tener una persona, pero también se tiene que comprometer al tiempo a enseñarte, ¿no? No tiene que esperar que tú hagas todo o tengas el conocimiento de un experto, sino que se tiene que poner la tarea o la camiseta, como le dicen, de enseñarte. ¿Cómo viste ese proceso de enseñanza en la empresa? No hubo. pues al inicio sí, pero pues lo normal de cualquier empresa, o sea, la bienvenida y todo.
Él se interesó, o sea, esta empresa pues se interesó mucho porque yo ya tenía también una experiencia laboral en Colombia, venía de una agencia pues muy reconocida, entonces él tenía ya unos proyectos encima, eh, de algo pues un poco relacionado a lo que yo había hecho en la anterior agencia, entonces tenían ya que iniciar a trabajar. Yo empecé con ellos y pues ya me empecé en tiempo completo y como al rato, 1 o 2 meses después, cuando entré a la universidad, pues ya empezaba a ausentarme una semana y después con ellos y así. Y así estuve pues durante todo un año que duré el alternance. Claro, digamos que en ese momento es ahí donde vemos que la regla no se aplica a la realidad, no la regla de usted tiene que aceptar un aprendiz para ayudarlo y enseñarle cómo es el mundo laboral, pero en la realidad nos damos cuenta, me pasa igual, cuando tengan algún tiempo verás la entrevista que yo hice, que cuando entras a la empresa ellos esperan es que trabajes como un empleado como común y corriente, ¿no? Que ya tiene una experiencia y que se supone que tiene que saber cómo trabajar en un ámbito empresarial. Nosotros como extranjeros tenemos, digamos que la parte positiva de que hemos trabajado en nuestros países y ya tenemos una experiencia y eso nos ayuda en cierto caso a conseguir una alternancia más fácil porque tenemos una hoja de vida con cosas que ya hemos hecho que tal vez un francés no lo tenga porque tal vez es una persona recién graduado y que no ha tenido una primera experiencia laboral, ¿no? Pero entonces tiene como sus pros y sus contras. Exacto. Pues en este caso sí, no hubo mucho aprendizaje, o sea, pues sí hubo aprendizaje obviamente, pero como un seguimiento muy riguroso de la empresa en cuanto a los estudios y esto, no mucho, pues igual al inicio vimos muchísima teoría de todo, entonces no había mucho que aplicar más. Lo que yo hacía en la empresa, pues casi todo yo ya lo sabía hacer, entonces fue directamente producción. Pues me tocó viajar mucho con ellos, entonces también fue un buen descubrimiento de Francia. Em, y ya después, ya al final cuando empezamos en la universidad a producir, pues yo pues claramente yo preguntaba si yo podía incluir los trabajos que hacía que hacía en la empresa, pues para incluirlos en la universidad. Me tocó pues redactar una memoria y hacer una investigación, e implementar pues nuevas metodologías a la empresa. Entonces empecé como a liderar un poco ese pol, ¿cómo se dice? Como esa área nueva de la empresa, con nueva tecnología, con nuevas metodologías, estrategias, y esto pues trajo consigo también nuevos clientes para la empresa. Entonces, en general estuvo muy bien, sí. Qué bueno que tuviste una experiencia pues positiva en una alternancia en la que si bien tal vez no tuviste un mentor que te enseñara, aprendiste por el proceso de hacer y tal vez lo que nos aprovecharon, ¿no? Porque hemos tenido también historias de alternancias en las que, en efecto, la empresa, por reducir los gastos, escoge un aprendiz y se aprovechan poniéndolo a cargo de muchas cosas, ¿no? Y se supone que un aprendiz no debería estar a cargo de equipos o de manejar situaciones porque está aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, ya para cerrar un poco nuestra entrevista, cuéntanos cuáles son esos tres consejos que tú le darías a una persona que desea venir a estudiar a Francia, tal vez en tu domain de arquitectura. Pues primero que esté muy seguro de emprender esta nueva etapa, que si está seguro y si es lo que quiere y es lo que le gusta y lo que lo motiva, lo mueve, lo de todo, pues ya que le haga. Es lo principal, tener la motivación y las ganas de hacerlo, sí. Pues que son consejos, pero pues no queda más allá de un consejo porque cada quien pues toma sus decisiones como quiera, pero pues lo más importante es que esté motivado y que le guste. Yo diría pues sí, el idioma principalmente, que mejore el idioma, lo que más pueda, y que prepare un poco las cosas antes del viaje. De pronto si va a venir pues
que traté de contactar con personas de aquí de Francia o con los mismos franceses o en las páginas de, de intercambio pues, de servicios, y así como Le Bon Coin o cosas, bueno, no sé, que trate de intercambiar con personas para preparar su llegada. De pronto con la universidad que ofrece a veces residencias estudiantiles, trabajos de estudiantes, entre más pueda preparar su venida en todo sentido, porque pues uno en Colombia se acostumbra mucho a, a ir resolviendo durante la marcha, y a veces puede uno encontrarse con sorpresas en otros países. Entonces, porque no todos los países funcionan así. Entonces, no quiere decir que acá no se pueda resolver durante la marcha. Sí se puede. Es otra forma de hacer, es otra forma de hacer, ¿no? Creo que también funciona mucho lo que tú dices de buscar información, buscar otra persona que tal vez haya tenido esa experiencia y le pueda contar a uno cómo realizarlo. Hemos conocido también cómo Francia funciona en modo asociativo, que hay un montón de asociaciones que se prestan a la escucha y al compartir de experiencias de otras personas, a ponerte en contacto con las escuelas, para que uno pueda también conocer desde su país. ¿No es cierto? Y si hablamos de la parte cultural, de la integración cultural, ¿qué es lo más difícil para ti en cuanto a integrarte culturalmente en Francia, ya sea en la parte personal o del trabajo o de las relaciones entre las amistades? Bueno, yo creo que sí, algo que cambia un poco es que en el trabajo uno consigue, en Colombia, por ejemplo, uno puede hacerse amigo de sus colegas más fácilmente. Aquí las personas se toman más tiempo, siento yo, pues en mi poca experiencia, siento que se toman más tiempo para hacerse amigos pues, a partir de un ámbito laboral. Siento que es más fácil hacerse amigo de las personas una vez sale del trabajo y guarda el contacto que estando en el trabajo. Tienen como un poco de distancia o se toman más tiempo. Y en los estudios, pues también, o sea, tal vez igual. Siento que en general los franceses son un poco más reservados al inicio, pero pues ya una vez se entablan lazos y logra uno como entrar en su cultura y todo esto, pues ya obviamente son personas muy, muy queridas y muy acogedoras. Es verdad, que como tú dices, esas relaciones toman más tiempo que lo que tal vez nos cuesta a nosotros en Latinoamérica. En Latinoamérica siento que estamos muy dados a abrir mucho los brazos y a abrazar a las personas y a comentar y conversar con cualquier persona, incluso de la calle, mientras que tal vez la cultura de Francia es entre analizar bien primero qué relación puedo tener con esta persona. ¿No es cierto? Y ahora si hablamos un poco de lo que extrañas de tu país, ¿qué extrañas de Colombia estando acá en Francia? Bueno, extraño a mi familia, claramente. Y eso que hablábamos justamente se extraña, o sea, el hecho de poder entablar una conversación fácil o poder llevarlo a una amistad rápidamente, se extraña un poco. O sea, por ejemplo, decir un ejemplo sencillo, tomar un taxi en Colombia y tener una conversación fluida y empatizar fácil con el conductor es algo rutinario, es muy común. Acá pueden haber casos, pero son un poco más excepcionales, ¿sí? Entonces, esa facilidad de empatizar con la gente se extraña un poco, pues claramente también tenemos toda una cultura en común y un montón de temas en común, entonces también no, es natural que eso suceda. ¿Y qué otras cosas te digo que podría extrañar? El clima, yo creo. No en estos momentos porque estaba haciendo buen día, pero, pero pues el invierno puede ser algo que impacta duro. Siento que eso nos pasa mucho a los latinoamericanos que en nuestras zonas estamos acostumbrados a tener solo un clima al año. Sí, digamos que obviamente habrán zonas de cada país en las que son más calientes, otras son más fríos, pero estás acostumbrado a que todo el año es ese mismo clima. Si uno quiere un poco más de calor, va a la playa en otra ciudad. Si uno quiere un poco más de frío, entonces va a otra ciudad de su país
que es más frío, pero acá nos toca vivir en ese constante cambio de las cuatro estaciones, el cambio de la ropa, el cambio de las actividades que hacemos pues al aire o al interior, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, es bien complejo. Es- Eso se extraña, pero con el tiempo, créeme, con el tiempo, pues yo ya tengo 8 años de estar aquí. Con el tiempo realmente aprende uno a valorar lo especial de cada estación y em, encontrar la esencia de cada estación, ¿sí? De cada cambio, de cada momento, ¿sí? Entonces en invierno aprendes a valorar que hay ciertas actividades que haces diferentes a las del verano y las valoras, ¿sí? Esto va acompañado pues, de toda la cultura, incluso la comida, la música, de todo lo que viene, ¿sí? Y así. Es verdad, como que te emocionas ya por el cambio de listo, ahora voy a comer este tipo de comida que se come solo en invierno o estas actividades. ¿Y hace cuánto o cada cuánto vas a Colombia y visitas a tu familia o los traes acá para que te visiten? Pues las dos cosas. Voy por lo menos una vez al año. El año pasado fui 2 veces. Este año pues espero ir ahorita de pronto al final del verano, no sé. Em, y también pues tengo la visita de un familiar en este momento, entonces así estamos tratando de acortar las distancias, que hoy día es más fácil. Porque incluso esa preparación de tu proceso de migración te ayudó a tener la posibilidad de volver a Colombia libremente, de traer a tu familia también de una manera más fácil que tal vez otras personas no tienen esa capacidad por escoger tal vez otros caminos de migración que son un poco más complejos administrativamente, ¿no? Sí, seguramente. Pero siempre es bueno ir a Colombia, o sea, por más de que, pues, en un inicio mi objetivo era realmente hacer mi maestría y regresarme a Colombia, yo, pues, allá también estaba haciendo mi proyecto profesional y mi proyecto de vida, pero al estar acá, al terminar una maestría, iniciar la otra, al terminar esta maestría me proponen un empleo y pues está de acuerdo a mis expectativas, entonces pues las cosas se van modificando por el camino y pues ¿por qué no? Mm. Súper, muchísimas gracias Raúl por este tiempo, por tu experiencia y por todo lo que has logrado. Te deseamos los mejores deseos en tu camino profesional y pues gracias por tu tiempo. A ti por la entrevista y bueno pues a todos los que quieran eh, venir y emprender su camino acá pues con mucha motivación que las cosas se van resolviendo por el camino. Ujú. Muchas gracias Raúl. Nos vemos entonces en otra próxima entrevista de Educultura Co de la Asociación Asofamcol. Adiós.